Bueno, siempre digo buenos días, creo que es tardes, ¿verdad? Pues buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto una vez más poder estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra de nuestro Dios, poder tener este privilegio, pero también esta responsabilidad. El título del sermón de hoy, o más bien he titulado al sermón de hoy José, una historia de redención, y el pasaje, el pasaje donde vamos a estar meditando y reflexionando se encuentra en Génesis capítulo 45, versículos del 3 al 8. Génesis 45, versículos del 3 al 8. Voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Si lo tienen por ahí, lo pueden seguir ahí con su vista y lo pueden mantener también ahí para que puedan seguirme en la reflexión. Dice la palabra de nuestro Dios: yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Oremos. Señor, en esta hora te pedimos que a través de tu palabra nos recuerdes siempre que todas las cosas buenas o malas que nos acontecen, tú las usas para nuestro bien. Que nuestra esperanza siempre debe estar centrada en tu providencia. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y en tu propósito soberano. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Hermanos, actualmente en nuestra sociedad existen algunas ideas o teorías sobre el sufrimiento que evidentemente yo no comparto porque están equivocadas. Mucha gente hoy en día cree en el karma, ¿no? Quizás muchos de ustedes lo han escuchado por ahí, muy común. Una especie de filosofía oriental que cree que cuando una persona está experimentando algún tipo de sufrimiento es porque anteriormente esa persona le hizo daño a otra persona y ahora se le está regresando ese mal que él hizo. Otros creen que el sufrimiento es el argumento más sólido o más convincente para fundamentar la no existencia de Dios. Y la lógica de este argumento es que si Dios existiera, no permitiría tanto dolor y sufrimiento en este mundo. Y hay un filósofo griego, Epicuro, que lo definió de esta manera: si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Pero si está dispuesto y puede hacerlo, ¿cómo es posible que exista el mal? Y si no puede ni quiere, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Entonces, la conclusión de esta lógica es que es imposible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Pero como sabemos que el sufrimiento existe,
Por lo tanto, Dios no existe. Esa es la lógica, ¿no? Obviamente. Pero nosotros como creyentes creemos bíblicamente en la existencia de Dios, de un Dios todopoderoso y amoroso, y también creemos bíblicamente en la existencia del sufrimiento en este mundo caído. Y la pregunta es entonces, ¿cómo puedo conciliar la existencia de un Dios todopoderoso y amoroso y la existencia del sufrimiento en este mundo? Y es justamente en esto en lo que vamos a estar meditando, en lo que vamos a estar reflexionando. Muy probablemente tú has vivido situaciones difíciles en tu vida, muy probablemente has sufrido, has tenido problemas, envidias, rencores, que quizás han dañado las relaciones en tu familia o han dañado también tu corazón en gran manera, o quizás has enfrentado circunstancias muy difíciles que creíste no aguantar más, quizás alguna enfermedad o alguna pérdida irreparable, quizás problemas económicos o simplemente luchas personales que solo tú y Dios conocen. Y muy probablemente en medio de esta situación familiar, en medio de esta enfermedad, en medio de esta circunstancia difícil, ya sea una crisis económica, emocional o espiritual, te preguntas o te preguntabas, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no está aquí cuando más lo necesito? Incluso a lo mejor llegaste a pensar o a dudar de la propia existencia de Dios. Pero déjame decirte que Dios no solamente existe, porque lo podemos ver en la Escritura y palpar en nuestra vida, sino que en su providencia Él ha permitido y además tiene en control ese problema familiar, esa situación difícil, esa enfermedad o esa crisis económica, esa lucha emocional o espiritual en tu vida para tu bien. Como dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La historia de José, hermanos, es una historia que nos puede ayudar a conciliar estas dos ideas, estos dos conceptos que parecieran irreconciliables. A primera vista pareciera ser una historia trágica, una historia de sufrimiento, de dolor e injusticia. Sin embargo, detrás de todo este aparente conflicto y de estas circunstancias adversas, Dios en su providencia está obrando y está encaminando incluso el sufrimiento, no solo para el bien de José, sino también para la redención de su pueblo. En base a esta historia quiero compartir con ustedes tres ideas, 3 puntos que nos pueden ayudar a tener una visión más teológica, una visión más cristocéntrica del sufrimiento. Y el primer punto en el que quiero meditar y reflexionar es: Dios en su providencia usó para bien las malas acciones de sus hermanos. Dios en su providencia usó para bien las malas acciones de sus hermanos. Esta es una historia, la historia de José es una historia larga que abarca varios capítulos. Y en el capítulo 37 del Génesis, y particularmente los versículos 12 al 33, vemos la historia de esta familia que evidentemente tenía problemas relacionales, sobre todo entre los hermanos. En esta familia de 12 hermanos, José era el favorito de papá. Incluso José usaba una túnica de colores que su padre le hizo, y eso ocasionó, que sus hermanos tuvieran celos hacia él. Y para empeorar las cosas, José tuvo varios sueños que él creía que provenían de Dios, en los cuales él, al final del sueño, sus hermanos le hacían reverencias a él. Obviamente, sus hermanos no les gustó mucho esta idea, este sueño, y tampoco les gustó la interpretación de los sueños que José tuvo, y a su vez declararon a su hermanito como su peor pesadilla. Entonces un día Jacob mandó a José al campo a buscar a sus hermanos. Estos hermanos estaban cuidando ovejas y ellos pues aprovecharon el momento y atraparon a José y lo lanzaron a un pozo. Y dice la Escritura que mientras ellos comían, tomaron la decisión de vender a su hermano menor a un grupo de gitanos que pasaban por ahí, que iban de camino a Egipto.
Y José, bueno, pues debió estar aterrado hasta la médula con lo que le estaba haciendo sus hermanos. Y una vez José en Egipto, dice la escritura que fue vendido como esclavo para servir en la casa de Potifar, capitán de la guardia del poderoso Faraón. Y hermanos, desde la perspectiva humana, pareciera que José estaba en el peor de los escenarios. Es decir, abandonado por su familia, vendido como esclavo. Pero más adelante hay una frase sorpresiva que aparece de la nada en la historia, en Génesis 39:2, y dice: y ahora bien, el Señor estaba con José, y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Y es que aunque Dios permitió que sus hermanos lo vendieran, ahora Dios en su providencia lo estaba prosperando. Con la ayuda de Dios, José prospera rápidamente y Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Y no sé si recuerdan, hermanos, en uno de los mensajes que ya previamente había predicado con ustedes, que fue en Génesis 12, allí Dios había prometido a Abraham darle una gran descendencia. Y al parecer, la hambruna que había en Egipto en ese momento, humanamente hablando, estaba poniendo en riesgo esa promesa. Por eso, la razón por la cual Dios prospera a José no solo era para el bien de José, sino principalmente para el bien de su remanente. Yo no sé si alguna vez te has encontrado en esta situación como José. Si es así, ¿de qué forma has visto obrar a Dios en medio de esa situación difícil? ¿De qué forma has visto la bendición de Dios a pesar del sufrimiento que puedas estar pasando, que puedas estar experimentando? Así como José, entonces te animo a descansar siempre en la providencia de Dios, porque sabemos que los que aman a Dios, como dice la Escritura, todas las cosas buenas o malas les ayudan a bien. El segundo punto que quiero compartir y que también nos puede ayudar a tener una visión más teológica, más cristocéntrica del sufrimiento es: Dios en su providencia usó para bien las malas acciones de la esposa de Potifar. Y es que, hermanos, no basta con que sus hermanos se deshagan de él vendiéndolo como esclavo, sino que ahora una serie de circunstancias adversas ponen a prueba la fe y la confianza que José tenía en Dios. Y la historia cuenta que, bueno, José era un hombre con buena constitución, un hombre atractivo, que era de buen parecer, de buen ver, de tal forma que la esposa de Potifar se le insinuó, repetidas veces, pero él hace lo correcto y la rechaza y huye de ese lugar. Sin embargo, un día ella le cuenta a su esposo una mentira y le dijo que José quiso aprovecharse de ella y ella se negó. Entonces, una vez más, José va a dar a la prisión. La vida de José otra vez se complica y lo peor de todo es que una vez más actúan injustamente para José o para con José. Y Génesis 39:21 dice: y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza de guardia de la cárcel. Es decir, hermanos, Dios permitió de nuevo un ataque injusto contra José y que fuera una vez más a la prisión. Pero una vez ahí, dice la Escritura que José se ganó el favor de inmediato, ¿no? del guardia de la cárcel y lo ponen a cargo de la prisión. Y una de las cosas que Dios hizo por José fue darle la habilidad o el don de interpretar los sueños. Y la historia nos cuenta que José estuvo en la prisión durante casi 2 años cuando lo llama Faraón para que fuera a interpretar un sueño
que constantemente atormentaba al faraón. José entonces interpreta el sueño y le comenta al faraón que habría 7 años de abundancia, cosechas con mucha comida, y luego vendrían 7 años de hambruna. Es decir, no habría nada de comida en la región y en toda esa región de ese tiempo. Y entonces esta información era muy útil. Era muy útil para una nación y en particular para su gobernante. Y dice la escritura en Génesis 41, versículos 45 y 46, dice: de este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Es decir, faraón le cree y lo pone como el segundo al mando en todo Egipto, y dice la escritura que ahora tiene 30 años. Y entonces dice que 7 años de cosechas llegan y José almacena toda la comida para poder sobrevivir esos 7 años de hambruna, y ninguna nación y grupo de personas sabe lo que se avecina. Y al final de esos 7 años, los 7 años de hambruna comienzan, pero gracias al liderazgo de José, pues ellos están preparados, y entonces la hambruna empieza a afectar a toda la región, incluyendo la región donde está su familia, donde está su padre, donde están sus hermanos, que viven en Canaán. Entonces Jacob, el padre de José, manda a sus hijos a Egipto. ¿Para qué? Para conseguir comida y obviamente no morir. Y entonces dice la escritura que cuando ellos llegan, es algo muy, muy interesante, muy hermoso, que dice que cuando ellos llegan, se inclinan ante el segundo al mando de todo el territorio de Egipto. Es decir, su hermano desechado, José. Aunque entonces ellos no lo reconocen, José ahora tiene 39 años. Es decir, ya habían pasado 22 años desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo lanzaron a su suerte. Es decir, pasaron 22 años para que el sueño que tuvo José de adolescente se pudiera volver realidad. El sueño donde sus hermanos se inclinan ante él. Y aquí resuena otra vez el pasaje de Génesis 39:2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. 2 cosas aquí me llaman la atención, hermanos. La única forma de que José pudiera aguantar toda esta serie de desgracias es porque de alguna forma él estaba muy seguro de que Dios estaba con él. Y así era, porque en los momentos más oscuros de José, el Señor estuvo presente con él. Y de la misma forma que el Señor estuvo con José en esos valles oscuros, el Señor está y estará también contigo. Todos los días Dios nos da evidencias, hermanos, de su providencia en nuestras vidas. Solamente tenemos que confiar en que Dios obrará todo para nuestro bien. Otro asunto que me llama la atención de esta parte de la historia de José es que tuvieron que pasar 22 años para que el sueño que tuvo de adolescente José se pudiera volver realidad. Miren, hermanos, yo no sé si alguna vez tú has tenido que esperar durante meses o años una respuesta del Señor a una petición que le hiciste. Yo no sé, algún sueño que tú querías lograr o que aún no lo ves realizado. La espera puede ser una gran prueba para nuestra fe, para nuestra dependencia y sobre todo para nuestra confianza en Él. Pero recuerda esto, ya sea que estés pasando una serie de desgracias en tu vida o que la espera de un sueño o un anhelo de tu corazón lo veas cada vez más lejano, recuerda que Dios posee la maravillosa virtud de lograr cosas buenas de las situaciones más difíciles y complicadas de tu vida.
Y el tercero y último punto es, Dios en su providencia envía un Salvador para su pueblo. Quiero leer una vez más este pasaje de Génesis 45 del versículo 3 al 8. Dice, yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida, de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Lo que los hermanos de José le hicieron evidentemente fue totalmente erróneo y despiadado. Y por supuesto tuvo consecuencias de por vida, consecuencias de culpabilidad, de dolor, de depresión. De hecho, ellos nunca pudieron superar este mal que le habían hecho a José. Pero Dios usó sus celos pecaminosos para completar su propósito soberano. Dios permitió todo esto para que Israel sobreviviera a la hambruna. Y en algún momento de la historia, José comprendió esto. Y muy pocas personas en medio del dolor y en medio de la adversidad llegan a hacerlo. Y esto es lo que permitió a José procesar toda la maldad de sus hermanos y los pudiera perdonar. José pudo perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron, porque comprendió que Dios tenía un plan mejor para su vida. Comprendió que Dios tenía un propósito soberano. Todo lo que él vivió ahora lo evalúa en función del propósito de Dios para su vida y su familia. Y quizás algunos de ustedes tal vez piensen, ¿no sería mejor o no sería más fácil que Dios hubiera usado su influencia para recomendar a José para el trabajo que le dieron en lugar de hacerlo pasar por 22 años de luchas? Pero saben, hermanos, esos terribles 22 años de luchas y altibajos, lo que hicieron fueron moldear la vida de José, moldear a José para que fuera el hombre que pudiera hacer lo que hizo con integridad. Estos 22 años le dieron a José una oportunidad muy maravillosa de ver la mano de Dios en sus circunstancias y situaciones más desesperadas de la vida y de aprender a confiar en Dios y en su providencia en función del propósito de Dios para él y la salvación de su pueblo. Sin embargo, al ver la confesión de fe que hace José a sus hermanos, podemos ver el porqué de esta trágica historia en la Biblia. En Génesis 45:7 dice, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. Fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón. Hermanos, José estaba totalmente convencido de que Dios tenía un propósito para su vida. Solo basta ver estas expresiones. José repite 3 veces la frase, fue Dios quien me envió, no ustedes. Ustedes me desecharon. Pero Dios usó eso para mi bien. Sin embargo, esta historia, por más inspiradora que sea, solo está señalando una historia aún más grande. La historia de redención en Cristo. Hay un paralelo muy fuerte entre la historia de José y la historia de Jesús. Porque así como Dios envió a José a Egipto para salvar a su familia, también envió Dios a Jesús a la tierra para salvar a su pueblo.
Juan 3:16, así lo dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan capítulo 5, versículo 24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, hermanos, Jesús salva de algo más que el hambre. Jesús salva a la gente de su pecado para que puedan recibir entonces la vida eterna. Otro paralelo que podemos ver en la historia de José y Jesús es cuando los hermanos se inclinan ante José. Pues como dice Filipenses 2, versículos 9 al 11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y un paralelo final es que, así como José invitó a su familia a establecerse en Egipto, Jesús invita a su pueblo a establecerse en el reino de su Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Resumiendo entonces, hermanos, el mal actuar de sus hermanos al echarlo al pozo y luego venderlo como esclavo a los ismaelitas, no solo nos enseña que Dios puede usar todas las cosas para nuestro bien, incluso aún en los sufrimientos, como dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta historia, hermanos, a la luz del Evangelio, nos enseña principalmente que su venta a los ismaelitas y sus padecimientos prefigura la venta de Judas, la venta de Cristo, de Judas, y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y luego el encarcelamiento y el posterior ascenso de José como el segundo al mando de Egipto, no solo nos enseña el propósito que Dios tenía para salvar a José y a su familia y preservar a su pueblo, nos enseña principalmente la humillación y la coronación de Cristo para salvar a su pueblo de la condenación eterna. La buena fortuna que tuvo José en Egipto, su poder, su autoridad, no significa que Dios siempre va a bendecir de esa forma a sus hijos si logran pasar las dificultades de la vida. Más bien, su buena fortuna en Egipto prefigura la bendición de Dios a Jesús al derramar su sangre por nosotros. Como dice 1 Corintios 10, versículo 16, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. La historia nos sigue diciendo que José, desde su posición, trajo a toda su familia a Egipto y les perdonó y les dio la tierra fértil de Gosén. Y aunque podemos tomar, hermanos, esta historia como ejemplo de perdón en los conflictos y en las rencillas familiares que podemos tener, principalmente la historia habla del perdón que hemos recibido en Cristo. Un perdón inmerecido, hermanos. Nosotros somos como esos hermanos que le traicionamos. Pero Cristo, a diferencia de José, sí fue asesinado. Y todos nosotros fuimos los culpables de su muerte. Y Dios no tomó represalias contra nosotros. Al contrario, nos dio de su inmensa gracia en Cristo. Y en lugar de muerte y de condenación, nos dio vida y vida eterna. Y fue en su muerte que recibimos el perdón
de nuestros pecados. Así es que, hermanos, en Cristo ahora somos herederos de una nueva tierra, una nueva ciudadanía. En Cristo ahora tenemos asegurado nuestro futuro. Cristo, hermanos, es nuestro futuro. Cristo es nuestra bendición. Cristo es nuestra vida. Él es nuestro pan. Él es nuestra provisión. Hoy en día, a menudo nos angustiamos por el mal que vemos a nuestro alrededor. Vemos cada día solo muerte y desolación. Y en el Evangelio no se trata de ignorar esta realidad, pero cuando pasamos mucho tiempo viendo cómo el reino de las tinieblas aparentemente avanza más cada día en la maldad, podemos perder la esperanza de la llegada del reino pacífico de Dios. Pero la historia de José nos enseña y nos recuerda a tener esperanza en la providencia de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es el Dios soberano. Todas las cosas Dios las tiene bajo su control. Puede usar incluso las malas acciones humanas para hacer avanzar su reino. Quiero terminar con lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oremos. Señor, sabemos que los que amamos a Dios, los altibajos, las cimas de las montañas, los valles oscuros, las alegrías y las tristezas, los rechazos, lo bueno y lo malo, la soledad, el dolor, la enfermedad, la pérdida, todo, absolutamente todo está trabajando para lograr algo bueno en nosotros. Así es que, Señor, te pedimos que nos des paciencia y confianza en tu providencia. Y que nos recordemos constantemente el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Cristo ya pagó en la cruz todo lo que merecíamos. Por eso ahora en Cristo, todo sufrimiento y adversidad en nuestras vidas tiene como propósito nuestro bien, pero sobre todo tiene como propósito darte a ti toda la honra y la gloria. Señor, te pedimos, oramos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.